Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme estar aquí en este siguiente episodio. Déjenme comentarles que cuando estaba pensando cómo escribir el libro, em, por alguna razón vino a mi mente, pon una frase de otras mujeres y con eso asimila un poco la experiencia, porque cuando eso medio me enseñó mi hijo, me lo transmitió mi hijo. Estudió en la escuela de escritores y escribió un libro y demás. Y cuando me llevaba a los museos y yo le decía: "Eric, ¿pero eso qué?". Me decía: "Tienes que sentir lo que siente el pintor, el autor. Trata de imaginar sus sentimientos, su momento y demás", ¿no? Entonces, esas ideas que me decía, y ya después yo ya le encontraba sentido a lo que estaba viendo, dije: "Bueno, pues sí, habrá algunas frases que puedo ir poniendo al principio de cada capítulo, como asimilar la experiencia, el pensamiento, algo de por qué esa persona lo escribió con mi experiencia". Entonces, a partir de este capítulo voy a abrir con eso. Entonces, bueno, capítulo 2: nuestras cicatrices nos hacen saber que nuestro pasado fue real. Guau. Lo voy a leer otra vez. Nuestras cicatrices nos hacen saber que nuestro pasado fue real. Jane Austen. Wow. Bueno, pues este capítulo se los voy a leer. Déjenme decirles que le estoy leyendo la mayoría de cada capítulo. Hay más a fondo, ¿no? Pero pues la idea es que quieran leer todo el libro, ¿verdad? Entonces, bueno, dice: sentada en el comedor de mi casa y escuchando un playlist de música que te invita a la introspección, tranquilidad mental y como si hubiera bebido, fumado o ingerido alguna sustancia que motivara mi mente, me inspiro y me siento a escribir el siguiente capítulo de esta historia. Siento la música, es como un tipo de mantra, donde no entiendo la letra, pero siento su vibración y me lleva a enfocarme y regresar al tiempo donde me gradué en la preparatoria. Pero que a decir verdad, no es de ese grado escolar donde quiero enfocarme, sino a los 12 años, o 13, que viví en una misma escuela católica, en donde cierto número de compañeras nos conocíamos a los 5 o 6 años de edad, y donde vivimos el mismo marco de referencia de valores, de ideas religiosas, de los maestros que nos guiaban y nos enseñaban, no solo con conocimientos técnicos, sino también a vivir, diría yo, a sobrevivir en un mundo del cual hoy entiendo era muy limitado. Y con esas creencias limitantes, culpas y miedos a no sabíamos exactamente qué, así crecimos. A los 18 años que salí de la preparatoria, ingreso a la universidad. Recuerdo haber cursado alguna materia de orientación vocacional en la preparatoria y de la que tengo aún dudas si realmente nos orientaba hacia nuestra verdadera vocación y fluidez del estilo de pensamiento dominante que tenemos cada una de las personas. Unos meses antes de egresar de este grado de la prepa, recuerdo que todas hablábamos de buscar universidad. Algunas chicas que gozaban de una posición económica que les permitía dirigirse a un nicho de universidades de colegiaturas altas. En mi caso, yo sabía que no tendría acceso a esas universidades. Mi hermano, Alejandro, el cual yo admiraba, porque en ese entonces él estudiaba en la universidad y trabajaba. Yo lo veía que llegaba en la noche, dormía poco porque hacía tareas, se levantaba temprano y se iba a trabajar. Para mí era mi guía por seguir. Así que pedí informes en la universidad donde él estudiaba, que era medianamente accesible económicamente hablando, e hice el examen de admisión. ¿Cuál fue mi sorpresa? No lo pasé. Y pensé, mi mamá se va a enojar, tengo que volverlo a hacer. No recuerdo haber estudiado más e incluso hasta creo que contesté igual que la primera vez el examen y de repente me informan, me hablan, porque en ese entonces pues no había correos, ¿verdad? Ni WhatsApp, ni cosas de esas. Y me dicen, acreditaste el examen y puedes ingresar.
Evidentemente corrí con mi mamá y muy feliz le comenté que había que pagar e ingresaría inmediatamente en septiembre a la universidad. Hoy no recuerdo si mi madre se puso feliz, nerviosa o preocupada, porque el pago de la inscripción y colegiatura era alto. Aún así, como toda una madre responsable, ingresé a la universidad. Había escuchado a los adultos que decían que en la vida el cambio es una constante. Y cuando dejé 12, 13 años en la misma escuela, con las mismas compañeras y solo viviendo con mujeres esos años de estudiante, ingresé a la universidad. Uf, fue un cambio radical. Me sentía como esa oruga que se convirtió en mariposa, pero que volaba sin rumbo, con dudas, con mucha inseguridad. Recuerdo que cuando era niña vi una película de la cual no recuerdo el nombre exacto, algo como El niño de la burbuja, me acuerdo que era John Travolta, y así me sentí. Después de haber vivido toda una burbuja en una de mi infancia y mi adolescencia en la misma escuela, y sin información adicional, sin contexto, sin anestesia, me tocaba vivir mi etapa universitaria. Tan sola, tan insegura, tan solo yo. Y así pasaron 3 años, conviviendo con amistades pasajeras, definiendo el rumbo profesional que tenía que seguir. Yo me inscribí a la carrera de administración de empresas pensando que terminando el tronco común elegiría mercadotecnia. Y en mi corto conocimiento y entendimiento, y sin acompañamiento profesional, mi intuición me decía que yo no era creativa y decidí seguir en administración de empresas, que era la carrera inicial. En ese momento viene a mi mente la pregunta, hoy, ¿por qué no tengo amigos de la universidad? Antes probablemente no podía contestármelo, hoy tengo mayor claridad. Mi educación previa, mis complejos personales relacionados con mi aspecto físico, que sin duda impactaron mi personalidad introvertida e insegura, mermaron mis habilidades sociales. Y me vuelvo a preguntar, ¿era eso la base de mis miedos, de mis complejos y de mi toma de decisiones personales y profesionales? La respuesta que tengo más clara hoy es sí. La única vez que sentí una seguridad en mi potencial y en mis habilidades fue en una clase de oratoria, pero ya en el posgrado. Recuerdo que teníamos que hablar 3 minutos de un tema. Desde niña, mi memoria había sido mi aliada. Así como en las clases de inglés donde teníamos que leer un texto y pararnos aquí al lado de la profesora de inglés, yo solía aprenderme de memoria el texto y decírselo. Por lo que sin saberlo, en ese momento, yo desarrollé la memoria a corto y largo plazo, la atención, la capacidad de asociación y la concentración. Estas habilidades me permiten hoy codificar, almacenar, recuperar información, ya sean hechos, conceptos o experiencias. Pues bueno, en ese momento del posgrado, donde tenía que hablar, utilicé esos 3 minutos. Recuerdo estar parada ante un auditorio semicircular con muchos alumnos y el profesor al lado, y era mi turno de hablar. No recuerdo el tema, pero seguro era algo que me interesaba. Inhalé y exhalé, miré hacia el frente a un punto fijo. Yo me acuerdo que veía a un punto fijo. Veía personas, pero al mismo tiempo no las veía. Sentía su atención directo a mi cara y en algún momento se convirtieron en la cara de mi maestra de inglés, o en el oído más bien. Y sin más, empecé a hablar mi texto tipo oratoria. En ese momento sentí el cuerpo caliente, probablemente un shot intenso de adrenalina corriendo por mis venas. Yo misma sentí mi voz temblorosa, pero mi mente audaz. Solo en 3 minutos el tema memorizado. 3 minutos que se me hicieron como 30, pero terminé. Me quedé pasmada y oí aplausos. Mis pulmones exhalaron así, todo ese aire como si hubiera estado contenido 3 horas.
y sentí al profesor al lado mío comentándome: "Oye, Mónica, ¿que no tienes nervios? Lo hiciste muy natural". Y yo por dentro, ja, 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 ¿qué? Me pregunté en mi mente si en realidad estaba súper nerviosa y, ¿por qué no?, con mucho miedo a que no lo hiciera bien. Esta experiencia la he vivido una y otra vez cuando doy conferencias, cursos o cuando canto en público. Solo que ahora solo duro unos minutos y después entro en el papel que estoy viviendo. ¿Qué hace la diferencia? Los siguientes capítulos lo van a explicar mejor que mis dedos. Déjenme contarles, mm, que ese miedo, cuando yo tuve esa experiencia de la oratoria y me paré a hablar, es un momento que he vivido muchas veces a lo largo de mi vida profesional y personal. Aquí mencioné ahorita el tema de las conferencias y demás. Yo me acuerdo que yo empecé a dar clases hace como 15 años en la ULA, gracias a una amiga de la maestría que me invitó a programas ejecutivos. Pero antes de eso, en una empresa, yo le pedí al director de capacitación que me dejara, pues, oír los cursos y ser parte de la capacitación y demás. Y ahí, entendí que, pues, yo tenía que desarrollar esas habilidades. Yo siempre he sido una mujer de reto, que sabía que era la forma de salir, a lo mejor inconscientemente, de salir de mi introversión. Y en alguna empresa tomé un curso, un Train the Trainers o un entrenando al entrenador, y ahí fue el momento donde empecé a desarrollar este tipo de habilidades. Hace algunos años, estaba haciendo cuentas el otro día, no sé, unos 6, algo así, me certifiqué como conferencista TED. ¿Y por qué? Pues, porque quería reforzar, porque demás, pero en el inter, pues, a mí me invitaban a dar conferencias, y la verdad, siempre he sentido ese miedo, esa voz, ese momento de la preparatoria, del posgrado donde sentí ese miedo, esa mi voz temblorosa, mis manos así, ¿no? Aprenderme de memoria el texto, lo que sea. Creo que solo es lo único que he modificado y trato de entenderlo y de contextualizarlo y de darle un sentido y demás. No lo he dejado de sentir mucho. Aquí hablé de cantar. Déjenme decirles que a mí me gusta, pero me da pena. ¿Por qué? Pues esa misma niña que ya les he venido contando y demás, pero bueno, déjenme decirles que en una empresa alguna vez, siempre en recursos humanos, pues que te toca que los pasteles, que la fiesta de fin de año, que, ¿no? Me acuerdo que en Evenflo, todos los directores éramos nuevos y un gran líder de esos, de los que pocos que puedo hablar, se llama Mario de Agüero, gracias Mario. Éramos todos nuevos en la fiesta de fin de año y me acuerdo cuando ya había plantas de inyección de plástico, la planta de costura y demás, entonces había mucha gente operativa. Y entonces había un animador, y entonces cuando ya dio la bienvenida y todo, dijo: "Bueno, pues que abran el baile el director general y la directora de recursos humanos". Y Mario me hace señas de no sé bailar. Bueno, ahí, aunque no canté, ni hablé, ni demás, sentí ese mismo miedo, esa pena de ver, no sé, no sé, muchas personas viéndote en un rol, con una responsabilidad enorme y demás. Y Mario y yo así como, y yo: "Mario, ¿no sabes bailar?". "No". "Bueno, pues sígueme", ¿no? Pero bueno, las fiestas de fin de año para mí fueron, no sé si alguien lo ha vivido, para mí fueron todo un reto. En otra fiesta, me acuerdo que, bueno, en un cumpleaños, me acuerdo que en una empresa, que yo trabajé en una empresa de seguros, eran los cumpleaños y entonces con micrófono y entonces yo tenía que cantar las mañanitas y yo así con toda la pena cantando las mañanitas, ¿no? Entonces, poco a poco, yo creo que esa agua que les digo que me va empujando, pues tuve que ir haciendo cosas que fueran sacando, viniendo de adentro hacia afuera, ¿no?
y un trabajo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera y demás, ¿no? Pero bueno, en una fiesta de fin de año, me acuerdo que hice una fiesta de los Óscares, muy padre, y ya cuando ya hicimos la entrega de los Óscares y muchas actividades y demás, entonces ya iba a empezar la fiesta, el baile, y entonces alguien empezó por ahí: "Canta, Mónica, canta", y yo: "No, canta", y entonces los del grupo: "Sí, ven, canta", y yo: "Okey". Entonces me subí al escenario, volví a sentir mi cuerpo, toda la sangre, así, mi cara roja, esa misma sensación de inseguridad, de miedo, de no sé, y mi voz así temblorosa de no, 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 ¿no? Y empiezo a cantar y yo, pues ya sabes, como para distraer, no sé, fue una de Los Ángeles Azules o algo así, ¿no? Y yo, pero bailan todos. Y entonces empecé a cantar, la chica del grupo me dijo: "No te preocupes, yo te acompaño". Y empecé a cantar y, pues, poco a poco se me fue quitando, ¿no? Y así luego, otra vez en otra empresa, otra vez, alguien que venía conmigo de la empresa anterior, que cante, que sí, y ya en la última empresa donde canté, yo solita me subí a cantar, ¿no? Así de un tema también del rol, de empatía, de estoy con ustedes y demás, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues, esta parte de la universidad para mí fue muy difícil, muy difícil. No tengo amigos de la universidad. No, yo oigo a veces amigas, compañeras de: "Ay, somos compañeras de la universidad y la pasamos bien padre, ¿y te acuerdas?". Yo no. Yo no tengo esa fortuna, o así era la vida para mí, no lo sé, pero bueno, así pasó. Desarrollé ciertas habilidades, competencias y demás, sí, em, pero para mí no fue una etapa que añore o que abrace, ¿no? El año pasado, fue la reunión de la universidad de exalumnos, y es la primera vez que yo fui, y yo le comentaba a una directora que, pues, que me sentía ajena, que no me sentía así como muchos, "Ay, no, yo amo mi escuela y arriba y la defienden y demás". Pues no, yo no, porque para mí no fue una etapa donde yo justamente el árbol echara raíces. Y yo pudiera decirlo, no digo tampoco que fue mala, fue mi base, tampoco también la escuela católica fue mi base de mis valores y de muchas cosas, y estoy muy agradecida con eso. Y gracias a toda esa experiencia que viví, alta, baja, al lado izquierdo, derecho, pues estoy donde estoy y he aprendido lo que estoy, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces, por ahí nos decían: "Es que si la vida fuera lineal", y yo lo digo en mis cursos y en mis conferencias, si la vida fuera lineal, probablemente seguiríamos viviendo en las cavernas. Ya vemos algunos que buscamos hacer la diferencia. Y esta base se las cuento porque mucha de mi vida profesional y de mi liderazgo, pues está basada en estas historias. Y seguramente, créeme que estoy segura porque había chicas que la pasaban mejor y otras no tan bien, ¿no? Y de las cuales a veces hemos tenido la fortuna. Hay un grupo que tenemos de chicas y de alumnas de esa escuela, algunas nos vemos no tan seguido, pero nos vemos y recordamos y te acuerdas y tú y demás. Y pues seguramente hay historias poco más impactantes que las mías, ¿no? O mejores, o no sé, o desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, lo agradezco mucho. Hasta hoy les platico un poco, digamos que base de mi tronco como árbol y de las raíces que fui desarrollando a lo largo de mi vida de adulto y las que hoy me tienen aquí con ustedes compartiendo esta parte de mi libro Mujer Raíz, por eso le llamé Mujer Raíz, van a ir entendiendo. Y mi libro se llama Sanando mi liderazgo, o como lo llamo, sí, un poco relacionado con el libro de Raj de Healing Leaders, de mi viaje en sanación. Entonces, les agradezco mucho hasta ahorita en este capítulo, les agradezco su atención
como diría Rash, namaste.